Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino en un tema sumamente importante, que es la cuestión undécima de la Suma Teológica, parte primera, sobre la unidad de Dios. El tema de la unidad ha sido tremendamente importante en la filosofía griega. Lo unívoco, aquello que congrega, lo que junta, eso es la unidad. Entonces, Santo Tomás de Aquino se pregunta si en Dios existe unidad, si hay o no hay unidad en Dios, o más importante aún, si Dios es o no es uno. Si Dios es o no es uno, y en qué grado es Dios uno o en qué grado no lo es. Pero aún más importante también, bueno, que puede ser más importante que Dios en todo caso, pero Santo Tomás de Aquino también nos habla del ser, de la unidad del ser. Y es por eso que hay dos artículos que se tratan sobre el ser en primer lugar, y los dos últimos artículos los vamos a ver solamente con respecto a Dios. Pero aquí se va a dejar claro el aspecto de la unidad en Dios. Como siempre, voy a dejar claro que la suma teológica que estamos revisando, capítulo por capítulo, parte por parte, libro por libro, etc., la estamos viendo desde un análisis general. Usted puede tomarse esta lectura de Santo Tomás de Aquino como un audiolibro, porque vamos a leer justamente del texto de la fuente primaria y vamos a hacer alguno que otro comentario. Pero no vamos a hacer un análisis muy pormenorizado tampoco. Es importante que sepamos que tendríamos que haber leído ya algunas partes de la Suma Teológica si estamos en este punto. O sea, estamos en la cuestión undécima, ya han pasado 10 cosas antes. Entonces, es preciso que a lo mejor usted quiera ver los podcasts anteriores. Si no es así, si usted realmente quiere saber sobre la unidad de Dios desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, y usted cree que puede entenderlo sin recurrir a las otras partes, está bien, está bien. Sin embargo, como lo vamos a ver, Aquino vuelve a esas cuestiones, vuelve a esas cuestiones. Así que siempre creo yo que va a ser mejor volver a las fuentes, ¿no es cierto? Volver a las fuentes de las otras cuestiones. Ahora, si usted, bueno, usted ya ha estado estudiando a Santo Tomás de Aquino y realmente quiere avanzar, bueno, ningún problema. Sin más introducción, entonces, vamos allá. Bueno, en primer lugar tenemos que preguntarnos sobre el artículo primero. Y el artículo primero nos dice, ¿el ser uno añade o no añade algo al ser? ¿El ser uno añade o no añade algo al ser? En las objeciones tenemos que hay razones por las que parece que el ser uno añade algo al ser. ¿Por qué? En primer lugar, todo lo que está en un género determinado proviene de añadir algo al ser que envuelve todos los géneros. Pero el uno pertenece a un género determinado, ya que es principio numérico, que pertenece a la especie de la cantidad. Luego el uno añade algo al ser. En segundo lugar, lo que divide algo común se convierte en algo añadido. Pero el ser se divide en uno y muchos. Luego el uno añade algo al ser. En tercer lugar, si el uno no añade nada al ser, es lo mismo decir entonces uno y ser. Y decir ser, es una tautología. También sería tautología decir ser uno, lo cual es falso. Luego el uno añade algo al ser. Ojo con la palabra que está usando Santo Tomás de Aquino aquí, tautología.
que en términos muy generales, es una repetición innecesaria. Eso es lo que es una tautología. El set contra. Santo Tomás de Aquino nos cita lo que dice Dionisio. Nada de lo existente existe sin participar del uno. Esto no sería así si el uno añadiera algo al ser restringiéndolo. Luego el uno nada añade al ser. Esto es lo que dice en general Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice en particular? Dice, el uno no añade al ser cosa alguna, tan solo la negación de división, pues uno no significa más que ser indiviso, es decir, que no se puede dividir. De ahí que uno sea lo mismo que ser, ya que todo ser o es simple o es compuesto. Si es simple, es indiviso en acto y en potencia. Si es compuesto, no llega a tener ser más que cuando sus componentes pasan de separados a unidos formando el compuesto. Por lo tanto, resulta evidente que el ser de cualquier cosa consiste en la indivisión. Por eso cualquier cosa conserva su ser en la medida en que conserva su unidad. Vamos con las objeciones en particular. La primera, recordemos que decía, todo lo que está en un género determinado proviene de añadir algo al ser que envuelve todos los géneros. Aquí nos dice que algunos, por confundir el único idéntico al ser con el uno principio numérico, provocaron posturas contrarias. Pues Pitágoras y Platón, comprobando que el uno idéntico al ser nada añade al ser, sino que solo significa su misma sustancia indivisa, estimaron que lo mismo sucedía con el uno como principio numérico. Como quiera que el número está compuesto de unidades, creyeron que los números eran sustancias de todas las cosas. Claro, con Pitágoras teníamos que el número era el arjé, el principio de todas las cosas. Por su parte, Avicena, considerando que el 1 como principio numérico añade algo a la sustancia del ser, en caso contrario el número compuesto de unidades no sería una de las especies de la cantidad, creyó que el 1 idéntico al ser añadía algo a su sustancia, como lo blanco al hombre. Pero esto es evidentemente falso, porque cualquier cosa es una por su sustancia. Si lo fuese por algo distinto a ella, como quiera que este algo es también uno, si fuese uno por otro, se entraría en un proceso infinito. Por eso hay que mantener siempre lo primero. Así pues, hay que decir que el uno idéntico al ser nada añade al ser, no añade nada. Pero el uno como principio numérico sí añade algo por pertenecer al género de la cantidad. Entonces hay que distinguir el 1 como principio numérico y el 1 idéntico al ser. El de principio numérico, por cierto, que cae en la categoría de cantidad. Vamos con la segunda. La segunda objeción, recordemos que decía, lo que divide algo común se convierte en algo añadido, pero el ser se divide en uno y muchos, luego el uno añade algo al ser. Tomás de Aquino dice, nada impide que lo dividido en un modo sea indiviso en otro. Por ejemplo, lo dividido por el número es indiviso en la especie. Así, algo puede ser uno en un modo y ser mucho en otro. Sin embargo, es así si se trata de un ser absolutamente indiviso, bien por su esencia, aun cuando por sus elementos no esenciales esté dividido, como en el caso de lo que es un sujeto por su sustancia y múltiple por sus accidentes. Bien porque es indiviso en acto y dividido en potencia, como es el caso de lo que es uno en cuanto a todo y múltiple en cuanto a las partes. De este modo será absolutamente uno y múltiple de algún modo. En cambio, si tomamos un ser que en algún modo es indiviso y absolutamente dividido, como es el caso de lo que está dividido por su esencia y es indiviso porque así lo aprende nuestro entendimiento por su principio causa, entonces será absolutamente múltiple y uno en modo alguno, como es el caso de lo que es múltiple en el número y uno en la especie, o uno en el principio. Así pues, el ser se divide en uno y múltiple, uno en sentido absoluto y múltiple en cierto modo, pero esta multiplicidad no estaría contenida en el ser si de algún modo no estuviera contenida en el uno. Dice Dionisio,
No hay multiplicidad que no participe de la unidad, pues lo múltiple por las partes es uno por el todo, lo múltiple por los accidentes es uno por el sujeto, lo múltiple por el número es uno por la especie y lo múltiple por la especie es uno por el género y finalmente lo múltiple por las derivaciones es uno por el principio. Esa es la respuesta a la objeción número 2. Vamos a ver qué ocurre con la número 3. Veamos la objeción 3. Si el 1 no añade nada al ser, es lo mismo decir 1 y ser. Y decir ser, ser es una tautología. Tautología, recordemos que es una repetición. También sería tautología decir ser 1, lo cual es falso. Luego el 1 añade algo al ser. Y Tomás de Aquino es bien breve con esta respuesta y nos dice que no hay tautología en el decir ser 1, pues el 1 añade algo conceptual al ser. Añade algo conceptual al ser. Conceptualiza al ser, por lo tanto ahí no hay una tautología, verdaderamente. Vamos con el artículo segundo. ¿Hay o no hay oposición entre el 1 y lo múltiple? Parece que hay algunas objeciones que nos dicen que el 1 y lo múltiple no se oponen. Lo 1 y lo múltiple no se oponen. ¿Por qué? En primer lugar, entre realidades opuestas no se atribuye a una lo de la otra. Pero todo lo múltiple es en cierto modo 1, como se dijo en el artículo 2. Perdón, en el artículo 1 de esta misma parte, ¿no? Luego el 1 no se opone a lo múltiple. En segundo lugar, entre realidades opuestas, digamos lo 1 y lo múltiple, el compuesto de una no entra en el compuesto de la otra, pero el 1 forma parte de lo múltiple. Luego no se opone a lo múltiple. Claro, si lo decimos de alguna manera, si tenemos lo múltiple, en eso múltiple hay un 1, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Tomás de Aquino, pero en primer lugar vamos viendo las objeciones. En tercer lugar dice las objeciones, el 1 se opone a 1, pero lo mucho se opone a poco. Luego el 1 no se opone a lo múltiple. En cuarto lugar, si el 1 se opone a lo múltiple, se le opondrá como lo indiviso a lo dividido, y así se le opone como privación al haber. Esto, no obstante, parece incongruente, pues se seguiría que el 1 sería posterior a lo múltiple y se definiría por él, cuando en realidad lo múltiple se define por el 1. De este modo se entraría en un proceso indefinido, lo cual es incongruente. Luego no hay oposición entre el 1 y lo múltiple. ¿Qué dice Tomás de Aquino? En el set contra dice, se afirma, son opuestas a aquellas realidades que tienen conceptos opuestos, pero la razón del 1 está en su indivisibilidad y la razón de lo múltiple obviamente está en su división. Luego sí hay oposición entre lo 1 y lo múltiple. Eso dice Tomás de Aquino en general. Vamos a ver en el análisis del respondo. El 1 se opone a lo múltiple, pero de diversas maneras, pues el 1, como principio del número, se opone a lo múltiple, que es número, como la medida a lo medido, pues el 1 tiene razón de primera medida y el número es lo múltiple medido por el 1, como consta en la Metafísica, libro 10 de Aristóteles. En cambio, el 1 idéntico al ser se opone a lo múltiple por razón de privación, como lo indiviso a lo dividido. Ese es el análisis en detalle sobre esta pregunta, si hay oposición entre lo 1 y lo múltiple. Veamos las objeciones. Recordemos que las objeciones son 4, y la primera decía que entre realidades opuestas no se atribuye a una lo de la otra, pero lo múltiple es en cierto modo 1, como se dijo en el artículo 1, y por lo tanto no se opone lo 1 a lo múltiple. Tomás de Aquino a esta objeción en particular dice, ninguna privación anula totalmente al ser, porque la privación es negación en el sujeto, según el filósofo. ¿Qué filósofo? Aristóteles. Sin embargo, toda privación quita algo al ser. Toda privación quita algo al ser. Así, en el ser, por razón de su universalidad, sucede que toda privación está fundamentada en él mismo, cosa que no sucede con las privaciones de las formas especiales, como la vista, la blancura y similares. Y lo que se dice del ser, se dice también del uno y del bueno, que son idénticos al ser, pues la privación de lo bueno se fundamenta en algún bien.
de la misma forma que la pérdida de unidad se fundamenta en algún 1. De ahí que lo múltiple sea un cierto 1, lo malo un cierto bien y el no ser un cierto ser. Sin embargo, como realidades opuestas no se atribuye a una lo de la otra, porque lo que en una se da absolutamente, en la otra se da en cierto modo. Así, lo que en cierto modo es ser, como el ser en potencia, en acto es absolutamente no ser. Lo que es absolutamente en el género de la sustancia es de algún modo no ser en lo accidental. Lo que de algún modo es bueno es malo absolutamente. Asimismo, lo que es uno absolutamente es múltiple en cierto modo y viceversa. En segundo lugar, es decir, la segunda objeción, recordemos que entre realidades opuestas, el compuesto de una no entra en el compuesto de la otra, pero lo uno forma parte de lo múltiple y por lo tanto lo uno no se opone a lo múltiple. Veamos qué dice Tomás de Aquino en el segundo caso. Dice, hay dos tipos de totalidad, la totalidad homogénea, compuesta de partes semejantes, y la totalidad heterogénea, compuesta de partes distintas. La primera totalidad está compuesta de partes que tienen la naturaleza de la totalidad. Por ejemplo, cada parte del agua es agua. Así lo continuo está constituido por sus partes. En la segunda totalidad, la heterogénea, cualquier parte carece de la forma de la totalidad. Por ejemplo, ninguna parte de una casa es casa y ninguna parte del hombre es hombre. Esta totalidad es lo múltiple. Por tanto, en cuanto que las partes de lo múltiple no tienen su misma forma, lo múltiple se compone de unidades. Como una casa se compone de partes que no son casas, pero no porque las unidades constituyan lo múltiple por ser indivisas, pues precisamente por ser indiviso lo uno se opone a lo múltiple, sino por lo que tienen de entidad, al igual que las partes que constituyen una casa lo hacen porque son determinados cuerpos, no porque no sean casas, sino porque son determinados cuerpos. Vamos con la tercera objeción. La tercera objeción decía que el uno se opone a uno, pero lo mucho se opone a poco. Luego el uno no se opone a lo múltiple. Frente a esto, Tomás de Aquino dice que lo múltiple puede ser entendido de dos maneras. Una, absolutamente, y en este sentido se opone al uno. Otra, en cuanto contiene un exceso, y en este sentido se opone a poco. En el primer sentido, dos ya son muchos. Dos ya son muchos. Pero no en el segundo sentido. No en este sentido de exceso. Vamos con la cuarta objeción, que decía, si el uno se opone a lo múltiple, se lo pondrá como lo indiviso a lo dividido, y así se le opone como la privación al haber. Esto no obstante parece incongruente, pues se seguiría que el uno sería posterior a lo múltiple y se definiría por él, cuando en realidad lo múltiple se define por el uno. De este modo se entraría en un proceso indefinido, lo cual es incongruente y por eso no hay oposición entre lo uno y lo múltiple. Aquino, ¿qué dice? Que el uno se opone a lo múltiple por privación, en cuanto que el concepto de muchos implica división. De ahí que sea necesario que la división esté antes en la unidad, no absolutamente, sino en nuestra aprehensión, pues captamos lo simple por lo compuesto. Así definimos el punto como lo que no tiene partes o como principio de la línea. Pero lo múltiple también conceptualmente se capta a partir del uno, pues no captamos las cosas indivisas como algo múltiple, sino que a cada una le atribuimos unidad. Así, el uno entra en la definición de lo múltiple, pero lo múltiple no entra en la definición del uno. La definición la entendemos primariamente como negación del ser, pues lo primero que concebimos es el ser. Después distinguimos un ser de otro y, así, en un segundo momento, conceptualizamos la división, luego la unidad y por último, lo múltiple. Vamos con el artículo tercero, que nos señala lo siguiente. Dios, ¿es o no es uno? Hay objeciones por las que parece que Dios no es uno. Dice el Corintios 8:5, muchos son los dioses y muchos los señores. En segundo lugar, más aún, el uno, principio numérico, no puede ser atribuido a Dios, pues a Dios no se le atribuye ninguna cantidad.
Tampoco al uno idéntico al ser se le puede atribuir, porque implica privación, y toda privación es imperfección, no aplicable a Dios. Por lo tanto, no se puede decir que Dios sea uno. ¿Qué dice Tomás de Aquino en general en el set contra? Está lo que señala el Deuteronomio 6.4. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Vamos con el respondo, el análisis pormenorizado. Tomás de Aquino dice, Dios es uno. Y esto se demuestra de tres maneras. En primer lugar, por su simplicidad. Es evidente que aquello por lo cual algo es esta cosa, de ningún modo es transmisible a muchos. Por ejemplo, aquello por lo que Sócrates es hombre, se puede decir de muchos, pero aquello por lo que es este hombre, solo se puede decir de uno, de Sócrates. Si aquello por lo que Sócrates es hombre fuera también aquello por lo que es este hombre, así como no puede haber muchos Sócrates, así tampoco podría haber muchos hombres. Claro, Sócrates, individuo, hay uno solo. Esta idea incluso puede rememorarnos a Boecio con el concepto de individuo, con el concepto de persona. Esto es lo que le corresponde a Dios, pues el mismo Dios es su naturaleza, como quedó demostrado en la cuestión tercera, artículo 3. Por lo cual Dios y este Dios son el mismo. Así pues resulta imposible que haya muchos dioses. En segundo lugar, por la infinitud de su perfección. Quedó demostrado en la cuestión cuarta, artículo 2, que Dios contiene en sí mismo toda la perfección del ser, y si hubiera muchos dioses, entre ellos debería haber diferencia. Algo le correspondería a uno que no tendría a otro, y si este algo fuese la privación, no sería absolutamente perfecto, y si este algo fuese la perfección, a este otro le faltaría. Luego es imposible que haya muchos dioses, de ahí que los antiguos filósofos, impulsados por esta misma verdad, al establecer un principio infinito, establecieron un solo principio. En tercer lugar, por la unidad del mundo, todo lo existente está íntimamente ordenado, ya que unas cosas sirven a las otras. Las cosas diversas no convergerían en un orden, a no ser que fueran ordenadas por uno, pues lo múltiple se coordina mejor dentro del orden que establezca uno al que establecen muchos, ya que el uno es causa de unidad, mientras que lo múltiple lo es solo accidentalmente, esto es, en cuanto de algún modo es uno. Así pues, como quiera que aquello que es primero es, en cuanto tal, lo más perfecto y no accidentalmente, es necesario que lo primero, a lo que se reduce todo en un orden, sea uno solo. ¿Y esto qué es? Esto es Dios. Esto es Dios. Ese es el análisis en detalle de la cuestión de que si Dios es o no es uno. Vamos con las objeciones directamente. Recordemos que en las objeciones teníamos el Corintios 8.5 que decía muchos son los dioses y muchos los señores. Aquí nos responde directamente diciendo lo siguiente: se habla de muchos dioses por referencia al error de aquellos que daban culto a muchos dioses, pues sostenían que los planetas y otras estrellas, o también las distintas partes del mundo, eran dioses. De ahí que el texto aquel siga diciendo: para nosotros no hay más que un Dios. Eso es en cuanto a la primera objeción. Vamos con la segunda. La segunda nos decía que el uno, principio numérico, no puede ser atribuido a Dios, pues a Dios no se le puede atribuir ninguna cantidad, y tampoco al uno que es idéntico al ser se le puede atribuir. Aquí nos responde que el 1, en cuanto a principio de número, por supuesto que no es atribuible a Dios, solo a lo que tiene su ser en la materia. Pues el 1 es principio numérico, es del género matemático, y tiene su ser en la materia, si bien se conceptualiza partiendo de la abstracción de la materia. Por su parte, el uno que es idéntico al ser es metafórico, que en cuanto tal no depende de la materia. Y aunque en Dios no hay ningún tipo de privación, sin embargo, por nuestro modo de entender, no le conocemos más que haciendo uso de la privación y de la negación. De ahí que nada impida que se atribuyan a Dios realidades privativas, como por ejemplo, llamándole incorpóreo, infinito, etc. De la misma manera se dice que Dios es uno.
Y ahí hemos terminado entonces el artículo tercero. Dios es o no es uno, respondemos afirmativamente. Vamos con el artículo cuarto. Dios es o no es uno en grado sumo. Las objeciones nos dicen que parece que Dios no es uno en grado sumo. La pregunta anterior preguntábamos si Dios es o no es uno, y aquí lo estamos viendo si es o no es uno en grado sumo. Vamos a ver por qué las objeciones nos dicen que no es en grado sumo. En primer lugar se dice uno a la privación de división, pero esa privación no admite el más y el menos. Luego no puede decirse que Dios sea uno más que cualquier otra cosa que sea uno. Vamos con la 2. Parece que nada hay más indivisible que aquello que es indivisible en acto y en potencia, como el punto y la unidad. Pero se dice que algo es tanto más uno cuanto más divisible es. Luego Dios no es uno más que la unidad y el punto. En tercer lugar, lo que es bueno por esencia es bueno en grado sumo. Por tanto, lo que es uno por esencia es uno en grado sumo. Pero todo ser es uno por esencia, como nos consta por el filósofo Aristóteles en Metafísica, libro cuarto. Luego todo ser es uno en grado sumo. Todo ser es uno en grado sumo. Y así pues Dios no es uno más que otros seres. Claro, estas objeciones nos están diciendo que en realidad el punto, la unidad, el uno, son en grado sumo. Entonces Dios no sería el grado sumo, no sería el superlativo entre los demás. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? En el set contra está lo que dice Bernardo: entre todos los seres que son uno, la cúspide la ocupa la unidad de la divina Trinidad, Dios. Vamos con el respondo, el análisis pormenorizado de Aquino. Como quiera que el uno es el ser indiviso, para que algo sea uno en grado sumo, es necesario que sea ser e indiviso en grado sumo. Ser ambas partes no le corresponde a Dios. Él es ser en grado sumo, pues su ser no está determinado por una naturaleza que lo reciba, sino que es el mismo ser subsistente y por nada determinado. También es el más indiviso en cuanto que no se divide en acto y en potencia, ya que no admite ningún tipo de división, puesto que es absolutamente simple, como quedó demostrado en la cuestión tercera, artículo séptimo. Por todo lo cual resulta evidente que Dios es uno en grado sumo. ¿Cómo responde Aquino a las objeciones en particular? Recordemos que la primera dice que se dice uno a la privación de división, pero esa privación no admite el más y el menos. Luego no puede decirse que Dios sea uno más que cualquier otra cosa que sea uno. Aquí nos responde que aun cuando la privación en cuanto tal no admite más y menos, sin embargo, en la medida en que su contrario sea mayor o menor, se dice que la privación es mayor o menor. Por eso, en la medida en que un ser está más dividido o es más divisible o lo esté menos, o de ningún modo sea divisible, decimos que es uno más, menos o en grado sumo. O sea, en la medida que el ser está más dividido o es más divisible. En segundo lugar, la objeción 2 decía: parece que nada hay más indivisible que aquello que es indivisible en acto y en potencia, como el punto y la unidad. Pero se dice que algo es tanto más uno cuanto más divisible es. Aquí no dice que ni el punto ni la unidad, principio numérico, son seres en grado sumo, porque no tienen ser si no es en algún sujeto. Por eso, ninguno es uno en grado sumo, ya que así como el sujeto no es uno en grado sumo por la diversidad existente entre accidente y sujeto, así tampoco el accidente. O sea, el punto y la unidad se toman como accidente y por lo tanto no tienen un grado sumo. La tercera objeción dice: lo que es bueno por esencia es bueno en grado sumo, por tanto, lo que es uno por esencia es uno en grado sumo. Pero todo ser es uno por esencia, como nos consta con Aristóteles en Metafísica, libro cuarto, y luego todo ser es uno en grado sumo. Aquí nos responde que aun cuando todo ser sea uno por su sustancia, sin embargo, no todas las sustancias causan de igual modo la unidad,
porque la sustancia de algunos está compuesta de muchos elementos y las de otros, en cambio, no. Y ahí, chicos, entonces terminamos con la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, pero la primera parte, la cuestión undécima. ¿Mm? No nos tiene que caber duda de que hay unidad en Dios. Hay unidad en Dios y que Dios es uno. Y no solamente uno, sino que es uno en grado sumo. Uno en grado sumo. No se le puede comparar ni el punto, ni la unidad, ni el uno mismo. Es uno en grado sumo. La próxima cuestión es la cuestión 12. Y es una de las cuestiones más importantes. Una de las cuestiones más importantes porque, fíjense el título, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Son 12 artículos. Es bastante largo y, sin embargo, su importancia es fundamental. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon. Que estén muy bien, cuídense